Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre varios comentarios que nos han estado dejando tanto en TikTok como en YouTube. Vamos a estar respondiendo preguntas que han estado haciendo y al final vamos a hablar sobre algunas experiencias que nos han contado. Este usuario nos dice: quisiera saber qué tan dañino o doloroso o qué tanto puede afectar el hecho de que una persona se comunique o invoque a Slenderman. En tal caso de que esto sea posible de cierta forma, según la serie y algunos otros datos, se sabe que puede provocar una fuerte migraña, puede provocar un zumbido en los oídos, sangrado por los oídos, sangrado por la nariz, inclusive tos, muy parecido a ciertas enfermedades que ya hemos visto antes. El siguiente usuario nos dice cómo obsesionarse con este mundo puede afectar la cabeza de las personas. Como hemos hablado en videos pasados, esto puede llegar a afectar mentalmente gravemente. Hay personas que pueden llegar a romantizar al personaje, hay personas que pueden llegar a distanciarse de la sociedad por el mismo personaje y obviamente el empeoramiento de enfermedades mentales. Si tienes esquizofrenia, no te recomiendo intentarlo. Hola, continuando con los comentarios que nos han hecho, uno en particular que voy a mencionar, el de este que sale aquí, de Vince, que pregunta: ¿qué requisitos se sabe que se deben de tener para que el Enderman te elija como su próximo? Bueno, esta pregunta es muy interesante, pero la verdad que varía mucho y depende, porque no hay como una lista específica que te diga como las reglas de cómo ser un próximo. Y en algunas historias la persona es manipulada o influenciada por Slenderman, esta entidad. Y en otras la relación es todavía aún más directa y más violenta. Sin embargo, algo que suele decirse es que la persona empieza a presenciar o tener algunos síntomas. Cuando está más vulnerable es cuando esta entidad se aprovecha de su trauma, su aislamiento, y que causa como miedo, obsesión a esta entidad, y esta persona queda completamente afectada, más mentalmente. Bueno, por lo tanto, más que ser elegido por Slenderman, es más bien como que él, por así decir de alguna forma, te utiliza como si fuese una herramienta, más que todo cuando está más vulnerable. Ahora, siguiendo, este mismo usuario comentó que podrías hacer una explicación de cuáles podrían ser los síntomas que la gente llama Slender o Proxy Fever. Ok, con respecto a la llamada Slender Sickness o Proxy Fever, realmente primero es necesario aclarar que no existe exactamente una enfermedad médica real. Se trata más que de interpretaciones y obras del fandom, porque hay algunas anécdotas o personas que han dicho que han presenciado o sentido algunas enfermedades de este tipo. Por ejemplo, están como la confusión, la pérdida de memoria, la paranoia, alternaciones de la realidad o de la percepción, dolores de cabeza, insomnio, sangrado nasal o una sensación constante de que está siendo observado. Ok, el siguiente comentario es de un usuario que se llama Yugo y dice: siempre ando al tanto de lo que suben. Espero que hablen de su proxy y de cómo influye en ello, porque no está fuera de la realidad, como la historia también manipula la mente. Bueno, este comentario me parece sumamente importante aclarar, importante e interesante de abordar. Bueno, cuando hablamos de los proxies, no queremos limitarnos a solamente decir que son solamente sirvientes de Slenderman, sino que también nos buscamos analizar cómo ellos eran antes. Y bueno, también buscamos saber exactamente qué los llevó a ser lo que son, los proxies que son.
bueno, cómo se influenciaron ante esta entidad y cómo les modificó su manera de pensar. Aunque al final la manipulación mental no tiene que ser exclusivamente sobrenatural, sino que para funcionar como concepto narrativo. El miedo, el aislamiento, la obsesión y toda esta paranoia también pueden afectar profundamente en la forma en que alguien piensa y actúa. Así que definitivamente queremos abordar básicamente todo esto que conlleva y cómo influencia Slenderman en la mente humana. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las experiencias que nos han mandado. Esta vez voy a hablar sobre dos experiencias que fueron las que me parecieron las más interesantes. Empezando por la de Alicer, ¿no? Que dice: puede sonar medio loco, pero cuando yo era niño era muy fan de él, demasiado en realidad. Amaba todo lo que estaba relacionado con él, como Marvel Hornets o Everyman Hilton. Pero el punto es que eso fue en mi niñez, donde era muy paranoico y juraba haberlo visto. Me diagnosticaron con esquizofrenia y depresión severa post-traumática. Muchas desgracias que me pasaron a esa edad. Hace unos años me mudé a Estados Unidos y aún vivo ahí. Siempre me encantaron los bosques y todo eso. Así que en mis primeros meses aquí, fui a un gran bosque que hay en el estado donde vivo. Me sentí extrañamente capturado por el bosque y cada vez me metía más hasta perderme. Pero no me sentía solo. Mi mente, por alguna razón, empezó a producir estática, pero muy baja. Juraba verlo de reojo, pero no hice caso. Y eso es lo más cercano que creo a tener un testimonio. La experiencia en sí es bastante suave, un bosque, y sentiste síntomas de lo que parecía ser estar cerca de Slenderman. Ahora, realmente eso puede significar mucha autosugestión, ¿no? Tal vez uno de esos factores puede ser debido a los síntomas que te diagnosticaron, como la esquizofrenia o la depresión postraumática, lo cual de por sí es algo horrible. Puede que convivir con la mentalidad, lo más probable es que sea autosugestión. Pero bueno, eso es una experiencia bastante normal a comparación con las que nos han mandado realmente. El siguiente comentario es de Yua, una que comentó también hace poco. En él dice: hola, realmente es un gusto apoyarlos en este proyecto. Y bueno, quiero hablarles de una experiencia que tuve con Slenderman hace 1 o 2 años. Retomé de nuevo las investigaciones creepypastas, pues a decir verdad, aunque no crea del todo en los creepypastas, siento que todo lo que tiene que ver con Slenderman y sus proxies son una conexión muy fuerte. El caso es que al retomar eso e investigar en los proxies de Slenderman y a él mismo, empecé a sentirme incómodo. Aunque ya había investigado algunos creepypastas, no había sentido síntomas ni tener sensaciones de que me observan. Pero en cuanto empecé a acercarme a Slenderman y empecé a sentir síntomas extraños de verdad, como tos seca y constante, pérdida de memoria, alucinaciones, constantes pitidos en el oído sin razón alguna, y paranoia, decidí invocarlo para saber si era verdad y si sentía su presencia, a pesar de que no quise confirmarlo. Desde que empecé a investigarlo más a fondo y los tipos de proxy que tiene, empecé a tener visiones o parálisis del sueño seguidos. El sueño de Slenderman. Al principio del sueño parecía como si estuviera viendo un video, pero también sentía que estaba dentro del video. Estaba acostada, arropada, con un pie afuera, y sentía que alguien me tocaba el pie. Frente a mí parecía tener un espejo, y dentro veía a Tizzy Toby. Según dicen, él también es un proxy de Slenderman. Pero luego de yo reírme al respecto, mi cuerpo se sintió pesado. Sentía que me apretaban y me sentía fría. Estaba tensa y quieta mientras escuchaba zumbidos y distorsión. Eran fuertes y mi cabeza se sentía como si tuviera una gran presión. Mientras veía que varias escenas donde salía Slenderman eran muchas escenas seguidas que no me dejaba pensar ni observar. Solo sabía que eran lugares abandonados en su mayoría. Solo recuerdo ver una parte de esas escenas en mi cabeza donde él estaba cerca. Se notaba que estaba enojado,
muy enojado. Otra, también él estaba lejos en un pasillo y también estaba el símbolo proxy. Últimamente veo el símbolo, también he dibujado del mismo, pero en la calle también está el símbolo. No lo sé. Estaba cruzando una vez la calle con mi madre en una zona que solía pasar seguido, pero en el suelo de concreto en la carretera estaba el símbolo y me quedé algo desorientada y un poco aturdida al respecto. Dibujé el símbolo en el baño y en mi libreta varias veces, y cuando estoy en la sala siento que me observan desde donde puse los símbolos, sobre todo en el baño y mi cuarto, donde oculto mi agenda sobre ellos. Esa fue una de las experiencias. Aparte, recuerdo tener más parálisis del sueño, donde aparecía una figura larga observándome y se acercaba cada vez más. Pero llegó un punto en el que parecía enojado conmigo. Sentí algo tocarme o rozarme y decidí dejarlo por un tiempo hasta mejorarme con los síntomas. Pero cada que lo recuerdo, siento una presencia extraña. Para terminar con el video, voy a dar mi opinión. Y realmente esa experiencia fue mucho más fuerte que la anterior, ¿no? Ya tuve un contacto demasiado excesivo con Slenderman por lo que leí, que a decir verdad es algo preocupante. Yo no voy a decir que estás mintiendo o que todas estas historias están hechas, porque uno sabe lo que está diciendo y si jura que pasó por eso, es que pasó por eso. Pero esta diferencia del anterior, que pudo ser fácilmente autosugestión, esta contó con mucha más interacción con Slenderman, más que nada en la forma en la que ella sentía que la observaba o que la rozaba o la tocaba, que a decir verdad es algo un poco preocupante, pero bueno, supongo que esa es la naturaleza de Slenderman, ¿no? Acusar. Pero bueno, eso fue todo lo que hablamos por hoy realmente. Apreciamos bastante todas las preguntas, todas las experiencias que nos han mandado y toda la interacción que han tenido con nosotros.